¿Has notado alguna vez que hay un momento en el que todo cambia y nadie dice nada? Quizás aún no lo has nombrado. Quizás ni siquiera lo notaste al principio, pero un día empiezas a caminar por lugares conocidos, a encontrarte con la misma gente, y hay algo en el aire, un silencio que pesa, una mirada que se escapa, una broma que duele, incluso cuando se presenta como broma, un consejo que suena a un mensaje velado para que vuelvas a ser quien eras. Este es el primer síntoma de insubordinación, el momento en que tu cambio empieza a molestarte. Y no te equivoques, no es porque te hayas vuelto agresivo, ni porque estés equivocado, es porque ya no encajas. Sin querer, expusiste el pacto invisible que todos hicieron para permanecer inmóviles. Te quitaste la máscara y al hacerlo, también les arrancaste un poco a ellos. Y nadie perdona a quienes revelan lo que otros quieren ocultar. Recuerdo las palabras de Franco Basaglia, quien dijo que la normalidad es una violencia silenciosa, un manicomio sin rejas, un teatro donde todos se saben sus diálogos, y la única regla es no abandonar nunca el guión. Pero te atreviste, quizás empezaste poco a poco, cambiando pequeñas decisiones, rechazando pequeñas humillaciones, diciendo no, donde antes decías sí, o quizás fue abrupto, una ruptura repentina, como una ventana rota en mitad de la noche. Sea como sea, ahora estás aquí, diferente, y ellos lo sienten. Al principio crees que estás exagerando, crees que estás paranoico. Soy solo yo, piensas. Pero entonces llegan las primeras preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Estás bien? Has estado actuando raro últimamente. Luego vienen las bromas que intentan ponerte en tu lugar. Luego vienen los intentos de convencerte de que abandones a esta nueva persona en la que te estás convirtiendo. Y en el fondo sientes, esto es indiferencia, esto es miedo. Su miedo, no el tuyo. Y aquí radica el primer conflicto. ¿Por qué esta simple transformación resulta tan aterradora? ¿Por qué elegir pensar diferente genera tanta hostilidad, aunque nunca se declare? ¿Por qué se espera que permanezcas pequeño, incluso cuando tienes tanto margen de crecimiento? Basaglia habló de esto como nadie. Lo vio en los ojos del personal del asilo cuando decidió abrir las puertas y devolver las llaves a los internos. Dijo que la verdadera prisión no eran las paredes, sino el miedo que otros tenían de ver a alguien libre. Y ahora entienden a qué se refería, porque no hay nada más amenazante para los encarcelados que ver a alguien andar por ahí libre. Y eso no significa que te sientas bien. De hecho, quizá te sientas terriblemente solo. Quizá hayas empezado a dudar de ti mismo. ¿Soy yo el problema? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Estoy haciendo daño a la gente? Y aquí es precisamente donde la trampa de la normalidad intenta atraparte de nuevo, haciéndote creer que el dolor del cambio es prueba de que estás equivocado, cuando en realidad es solo el eco de la libertad que llega. Es curioso cómo la libertad al principio se disfraza de soledad, como si cada paso que te aleja del rebaño te recordara, ya no perteneces aquí. Es incómodo darse cuenta de que los espacios donde antes te sentías bienvenido, ahora se sienten demasiado estrechos para tu conciencia. Las conversaciones se vuelven superficiales, las sonrisas parecen falsas, incluso el aire se siente más pesado, y aún lo intentas. Intentas adaptarte de nuevo, intentas sonreír como antes, intentas ser ligero, inofensivo, predecible, pero algo dentro de ti ya sabe que no hay vuelta atrás, porque has empezado a ver lo que pasan toda su vida evitando, que su supuesta armonía no es más que un acuerdo para no despertar. Pero entonces surge una nueva pregunta, una pregunta que nadie quiere oír. ¿Por qué elegimos permanecer ciegos? ¿Por qué elegimos repetir patrones que nos enferman? ¿Por qué castigamos a quienes se atreven a desobedecer? Basaglia solía responder con un silencio profundo antes de decir, porque es más fácil que cargar con tu propio destino. Y quizás ese sea el punto más preocupante. No solo te estás cambiando a ti mismo, les estás recordando a todos los que te rodean que ellos también podrían cambiar, pero no quieren. Y eso duele más que cualquier palabra que puedas decir. Así que huyen. Huyen a las mismas bromas de siempre, a las mismas fiestas de siempre, a los mismos rituales de siempre. Huyen de ti porque has dejado de huir de ti mismo. Y sientes, en el fondo de tu corazón, que la distancia no es tu elección, sino consecuencia de tu verdad.
Y a ti también te duele. No finjas que no. Sigues siendo humano. Sigues sintiendo una falta de pertenencia. Sigues deseando un abrazo que no tenga que ir acompañado de una petición para volver a tu antigua forma. Sigues deseando un lugar donde descansar. Pero ese lugar, ahora lo sabes, ya no está aquí. Y lo más doloroso es darte cuenta de que, aunque quisieras, no podrías volver atrás. Ya cruzaste la puerta que Bassaglia abrió para quienes se atrevieron a salir. Ya saliste, y por mucho que lo intentes, ya no puedes ignorar la diferencia entre la prisión y la libertad. Es un dilema, ¿verdad? La libertad duele, pero la prisión sofoca. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos siguen viviendo como muertos solo para aparentar estar vivos? ¿Cuántos aún respiran, pero han renunciado a existir en su interior? ¿Cuántos te miran a los ojos y no ven a alguien peligroso, sino a alguien que amenaza con despertarlos de un sueño conveniente? Cada día que pasa, te das cuenta de que su hostilidad no es personal, es estructural, es un mecanismo de defensa. Es el sistema intentando corregir la anomalía en la que te has convertido. Y tú te has convertido en la prueba viviente de que hay otra forma de ser. Y aquí, ante este impasse, debes elegir. ¿Aceptarás la invitación silenciosa a volver al rebaño? ¿Te disculparás por atreverte a crecer? ¿Fingirás no haber visto lo que ya viste? ¿O continuarás, aun sabiendo que el camino por delante es solitario, que cada paso podría alejarte más, que cada respiro podría separarte para siempre de quienes quedaron atrás? Bassaglia nos dejó una última pista de esos momentos, casi como un susurro escrito entre líneas. Lo que ellos llaman locura, yo lo llamo coraje. Y quizás sea eso. Quizás la locura que ven en ti sea solo el coraje de vivir sin máscaras. Quizás la soledad que sientes ahora sea la primera señal de que finalmente te perteneces. Pero aún así te preguntas, ¿hasta dónde te llevará este coraje? ¿Hasta dónde te llevará este camino que recorres solo? ¿Y qué encontrarás más adelante, cuando ya no quede nadie que te juzgue, te frene ni te aplauda? ¿Hay un momento en que este dolor se transforma en algo más? ¿Hay un momento en que la soledad se transforma en fuerza? ¿O estamos condenados a vagar para siempre, solo para demostrar que somos libres? ¿Presientes que algo está a punto de suceder? ¿Presientes que hay más en esta historia que el simple rechazo de los demás? Hay algo oculto tras esta resistencia, un secreto que solo se revelará a quienes se atrevan a seguir adelante. Y por eso estás aquí ahora, porque a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la soledad, hay una llama dentro de ti que no se apaga, una llama que te dice que aún no ha terminado, que el siguiente paso es inevitable. No sabes exactamente qué encontrarás, pero no puedes volver atrás. No después de lo que sentiste, no después de lo que viste. Cargas sobre tus hombros la furia de todos los que te precedieron y fueron silenciados. Llevas en tus ojos la promesa de algo que ninguno de ellos se atrevió a tocar. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que sienten al mirarte. No miedo de ti, sino miedo de lo que podrían ser si dejaran de tener miedo. Así que, respira hondo y da otro paso, porque el camino no espera. Y la pregunta que queda en el aire, más aguda que cualquier silencio, es esta. Si has llegado hasta aquí, ¿estás preparado para afrontar lo que viene después? Puede que hayas creído durante mucho tiempo que la grandeza residía en la paz, que si eras lo suficientemente paciente, lo suficientemente controlado, lo suficientemente dócil, la vida volvería con tranquilidad. Tal vez alguien te dijo que todo estaría bien, que solo tenías que mantener la calma, no reaccionar, no cuestionar, que el camino a la fortaleza era ser invisible. Y durante mucho tiempo, lo intentaste. Lo intentaste porque querías ser aceptado. Lo intentaste porque no querías lastimar a nadie. Lo intentaste porque tenías miedo de lo que podría pasar si te salías de la línea. Y aún así, aunque me esforcé tanto, el dolor no desapareció. Al contrario, creció. Porque el dolor no respeta reglas, no reconoce contratos, no entiende de compromisos sociales. Entra por la puerta principal y te atraviesa sin pedir permiso. Y aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir. No es la paz la que nos transforma, es el caos. No es la comodidad la que nos hace crecer, es la caída.
No es la estabilidad la que nos define, es la destrucción la que nos obliga a reconstruir con nuestras propias manos. Puedes verlo en las historias cotidianas. Piensa en esa persona que fue traicionada por la persona en quien más confiaba y juró no volver a levantarse, pero un año después se convirtió en alguien que jamás se dejó engañar. Piensa en esa mujer que perdió su trabajo y pasó semanas sin saber cómo pagar sus cuentas, pero que, impulsada por la desesperación, abrió su propio negocio y descubrió una fuerza que nunca imaginó tener. Piensa en ese hombre que lloró en el suelo del hospital tras recibir un diagnóstico y que, al enfrentarse a su propia fragilidad, decidió vivir con más valentía que nunca. En cada una de estas historias hay un momento común, un abismo, un momento en el que no hay suelo, ni mapa, ni garantías. Un momento en el que todo lo que creías sobre ti se derrumba. Lo has sentido, ¿verdad? Ese frío en el pecho, esa sensación de flotar en la oscuridad, sin saber a dónde ir. Esa voz que te pregunta si aún tienes fuerzas para seguir. Ese impulso que te grita que te rindas, que te encojas, que aceptes que no puedes. Bassaglia vio este momento con una lucidez casi cruel. Dijo que no hay nada malo en romperse, que la ruptura es simplemente un diagnóstico de que la mentira de la normalidad ya no puede contenerte. Veía el sufrimiento no como un defecto del ser humano, sino como su manifestación más pura. Pueden imaginarse la escena, un hombre encerrado en una fría celda de un manicomio, con la mirada vacía, la cabeza gacha y las manos temblorosas. Todos los médicos que pasaban a su lado murmuraban, loco, perdido, inútil. Y entonces Bassaglia llegaba, se sentaba a su lado y le preguntaba, ¿qué te pasa? No era una pregunta retórica, era la única pregunta que importaba. Quizás sea esa misma pregunta que has estado evitando durante años. ¿Qué te duele? Porque al huir de este dolor, crece. Al adormecerte con distracciones, late en la oscuridad. Al fingir que todo está bien, cobra fuerza para finalmente derribarte. Y cuando llega, cuando finalmente te derriba, te das cuenta de que no tiene sentido luchar contra él, que no se puede negociar con el caos, porque es en el caos donde empiezas a comprender quién eres realmente. Y aquí está la contradicción que nadie quiere afrontar. El caos que odias es el mismo caos que necesitas. ¿Te has dado cuenta de que cuando todo va bien, casi nunca cambias? Cuando te bajan el sueldo cada mes, aceptas el trabajo que odias. Cuando tu relación es tibia, te quedas aunque no ames. Cuando nadie te critica, repites los mismos comportamientos que te desgastan. Solo cuando algo se rompe, cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando la mentira se desmorona, finalmente sigues adelante. Y eso no es debilidad, es naturaleza. Bassaglia comprendió esto profundamente. Dijo que el sufrimiento no debía eliminarse, sino escucharse. Que el colapso mental no era una enfermedad, sino un grito. Que el caos no debía curarse, sino atravesarse. Y sin embargo, casi todos intentan silenciar el dolor. Toman medicamentos para no sentir, beben para no recordar. Se esfuerzan más para no pensar. Se sumergen en distracciones para no escuchar lo que les dice el alma. Pero ahora estás aquí, y eso significa que, por mucho que intentaste huir, algo en tu interior no se rindió. Algo en tu interior quiere más. Deseas la verdad, por mucho que duela. Deseas la libertad, por muy difícil que sea. Te deseas a ti mismo, por mucho que tengas que pasar por el infierno para encontrarla. Y eso da miedo. Claro que sí, porque el caos no promete, no dice cuánto durará. No garantiza que salgas sano y salvo. Solo dice, ven, y entonces dudas. Porque en medio del caos no hay mapa. Miras a tu alrededor y no ves a nadie. Te preguntas si aún vale la pena. Y una parte de ti dice que no. Una parte de ti te ruega que vuelvas a ser quien eras. Pero otra parte, la que casi olvidaste que existía, comienza a surgir. Es como la mirada de ese hombre en la celda. Tras días sin hablar, sin reaccionar, mira a Bassaglia y dice, me duele, pero no es justo que esté aquí. Y en ese instante, sin darse cuenta, empieza a irse. Tú también puedes sentirlo ahora mismo. No importa lo oscuro que sea, no importa lo confuso que parezca todo, hay una chispa dentro de ti, y esa chispa no se apagará. Aparece cuando ves a alguien que ha sufrido más que tú, y sin embargo, sigue de pie.
Aparece cuando recuerdas una promesa que te hiciste a ti mismo. Aparece cuando te das cuenta de que has soportado un dolor que nadie conoce. Y sin embargo, sigues aquí. Y tal vez, solo tal vez, ella esté apareciendo ahora mismo. Puedes intentar apagarlo. Puedes fingir que no existe. Puedes convencerte de que es más seguro volver a la paz ilusoria. Pero en cuanto surge la chispa, empieza a arder. Y cuanto más intentas ignorarla, más arde. Y esta llama tiene un nombre. Bassaglia lo llamó coraje. No es el coraje de quienes no tienen miedo, sino el coraje de quienes se mantienen firmes incluso cuando tienen miedo. Y ahora estás aquí, enfrentándote a ti mismo, enfrentándote al caos, enfrentándote al abismo. Y tal vez te des cuenta de que todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido solo una preparación para este momento. Quizás comprendas que el dolor que sientes no es un castigo, sino una invitación, que el sufrimiento que te consume no es un castigo, sino un renacimiento, que el caos que te rodea no es un fin, sino un comienzo. Y en ese momento sientes algo diferente. No es exactamente esperanza, no es exactamente alegría, es algo más. Es una extraña sensación de que, a pesar de todo, por fin estás en el lugar correcto, porque ahora sabes que no hay crecimiento sin destrucción, que no hay fuerza sin herida, que no hay conciencia sin ruina, y la única pregunta que importa ahora es, ¿estás dispuesto a atravesar el caos? Porque nadie puede cruzar por ti, y nadie podrá detenerte si decides ir, y quizá todavía intentas imaginar qué encontrarás al otro lado. Quizá te preguntas si vale la pena pasar por tanto dolor por algo que ni siquiera puedes ver. Pero recuerda al hombre en la celda. Cuando Bassaglia abrió la puerta, no sabía qué le esperaba afuera. No sabía si encontraría trabajo, amigos o amor. Solo sabía una cosa: no podía seguir preso. Tú también lo sabes, ¿no? Y esta certeza, por pequeña que sea, es ya el comienzo. Y que respira profundamente, porque el caos no espera a nadie. Y lo que tiene para mostrarte todavía te sorprenderá. ¿Alguna vez has mirado al cielo en un momento de dolor, esperando encontrar respuestas, solo para encontrarlo simplemente vacío? Quizás creciste creyendo que había algo superior, una fuerza invisible, alguien o algo que lo organizaba todo y te cuidaba. Y quizás te aferraste a esta creencia durante años, porque te reconfortaba imaginar que el caos tenía un significado, que el sufrimiento era parte de un plan, que todo saldría bien. Pero llega el día que miras al cielo y no ves nada. Ninguna explicación, ninguna promesa, solo silencio. Y es en ese momento que la ilusión se hace añicos. Esa cómoda idea de que alguien ahí fuera te cuida se evapora, y te enfrentas a una cruda realidad. No hay un manual, un camino predefinido, ni garantías. Solo estás tú y el vacío. Y nada parece más aterrador que darse cuenta de que no hay a quien culpar, a quien agradecer. Nada más angustioso que descubrir que la responsabilidad ahora es completamente tuya. Franco Basaglia habló de esto con la precisión de quien ha transitado el mismo desierto. Para él, el mayor manicomio del mundo era precisamente esa creencia infantil en un otro que nos salvará, ese apego malsano a un paraíso ficticio donde nuestro dolor sería justificado, nuestros fracasos perdonados y nuestras decisiones guiadas. Para Basaglia, la verdadera locura no era perdernos en el caos, sino creer que nunca tendríamos que enfrentarlo. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que no hay nadie que organice el caos por ti? Que no hay juez, ni absolución, ni explicación. ¿Te derrumbas? ¿Intentas aferrarte a otra creencia para evitar el pánico? ¿O la aceptas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente prefiere vivir con los ojos cerrados, aunque sabe que las mentiras duelen? Cuando Basaglia veía a un paciente encerrado, clamando a Dios o implorando perdón, no veía enfermedad. Veía la consecuencia inevitable de una vida dedicada a esperar que alguien más le diera sentido. Veía a un hombre destrozado por una promesa que nunca existió. Veía a alguien que nunca aprendió a construir su propio significado. Y aquí reside la herida que más duele. Darte cuenta de que todo el sentido de tu vida, hasta ahora, se ha construido sobre una historia que no era la tuya, que quizás has seguido valores heredados, reglas impuestas,
expectativas que nunca cuestionaste, que quizás las decisiones más importantes de tu vida las tomaste para complacer a alguien que ya no está. ¿Cómo sabes si eso que llamas yo eres realmente tú? Hay un punto de inflexión, y no llega de repente, llega en silencio, un silencio denso, en el que empiezas a darte cuenta de que nada fuera de ti te dará la respuesta que buscas, y en ese momento sientes miedo, porque la libertad, cuando finalmente llega, no tiene el rostro que esperabas, no trae paz inmediata, carga con el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué pasaría si pudieras, ahora mismo, devolver ese peso al cielo? ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu autonomía solo para sentirte ligero de nuevo? Aquí es donde mucha gente se rinde, porque la libertad requiere más que la valentía de caminar. Requiere la valentía de llevar la propia existencia sin un manual. Bassaglia lo observó con claridad. Dijo que el primer paso para sanar a alguien era matarlo simbólicamente. Matar al personaje que creía que todo estaba predefinido. Matar al niño que suplicaba aprobación y protección. Solo después de enfrentarse a esta muerte, la persona comenzaba a nacer de verdad. Entonces, empiezas a morir. No físicamente, sino simbólicamente. Toda creencia cómoda, toda certeza heredada, toda explicación que usabas para dormir profundamente, empieza a pudrirse ante tus ojos. Y duele, porque la mayoría de la gente confunde este dolor con un fracaso. Pero es solo el nacimiento de quien aún no eres. ¿Por qué insistimos en que la vida necesita un significado prefabricado? ¿Por qué a muchos les resulta tan insoportable admitir que somos nosotros quienes debemos crearlo? ¿Qué nos asusta más? ¿La libertad de decidir o el miedo a no tener a nadie a quien culpar si todo sale mal? Esta es la herida más profunda. No sangra por fuera, sino por dentro. Se manifiesta en esas noches sin dormir, en esa sensación de vivir una vida que no es la tuya, en esa opresión en el pecho que nadie más comprende. Se manifiesta cuando te das cuenta de que estás rodeado de gente que sonríe, pero está muerta por dentro. Bassaglia lo llamó el espacio entre el muro y la libertad, ese momento en el que ya no estás atrapado, pero aún no puedes caminar, un limbo donde se mezclan el dolor de la muerte y el dolor del parto, un intervalo de angustia donde extrañas el cielo, pero ya no puedes creer en él, y ahí es cuando empiezas a reconstruirte, lentamente, con vacilación, pero con autenticidad. Empiezas a elegir, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque decidiste que valía la pena. Empiezas a actuar, no para complacer, sino para existir. Empiezas a hablar, no para ser aceptado, sino para ser escuchado. Y cada elección lleva un eco. Ahora solo estás tú. Esto es insoportable para muchos, porque la mayoría no quiere ser autor, quiere ser personaje. Quieren que alguien escriba la historia para poder memorizarla. Quieren que alguien les dicte los diálogos para no tener que improvisar. ¿Por qué tanta gente rehúye la pluma que podría escribir sus propias vidas? Y entonces te das cuenta, la libertad no es un regalo, es una herida abierta que solo sana cuando aprendes a usarla. Duele, pesa, pero también libera. Recuerdo una historia que Bassaglia contó sobre un recluso llamado Giacomo. Pasó 20 años encerrado, creyendo que estaba allí porque era malo, porque Dios lo quiso así. El día que abrieron las puertas, no salió. Se sentó en el suelo, diciéndose a sí mismo que no podía. Hizo falta que alguien le tomara la mano y le dijera, «Eres libre, ahora te toca». Permaneció allí durante horas antes de dar el primer paso. ¿Cuántos de nosotros seguimos en el umbral de esa puerta invisible? ¿Cuántos seguimos repitiendo que no podemos? ¿Que no somos dignos? ¿Que no sabemos a dónde ir? La respuesta no está en el cielo, ni en otros, ni en un futuro lejano. Empieza en el momento en que admites, nadie vendrá a salvarte. Y esto no es una maldición, es la mayor bendición que puedes recibir, porque solo después de aceptarlo, empiezas a darte cuenta de que puedes, de que siempre pudiste, de que siempre has sido tú. Entonces, ¿qué harás ahora que lo sabes? ¿Seguirás sentado en el suelo, esperando que el cielo te hable? ¿O finalmente te levantarás? Bassaglia dijo, al final, no hay muro ni libertad, solo elección. Y esa elección no la puede hacer nadie más que tú. Respiras hondo.
Sientes el peso sobre tus hombros, miras al cielo de nuevo y sigue vacío, pero esta vez no sientes miedo, sientes espacio, un espacio vasto e infinito, esperando a que lo llenes. Y en ese momento, comprendes que no eres tú quien busca respuestas en el universo, es el universo quien espera las respuestas que creas, y la pregunta que flota en el aire, pulsando como un trueno silencioso, es simple. ¿Qué crearás a partir de ahora? Quizás todavía creas que para ser fuerte hay que aprender a aguantar, a resistir, a soportar el peso del mundo en silencio. Eso nos enseñaron, que la fuerza es paciencia, obediencia, disciplina, que esperar, ser bueno, seguir las reglas es suficiente para hacer la vida soportable. Pero ya te has dado cuenta de que eso nunca fue cierto, porque la fuerza que te vendieron es solo un disfraz de sumisión, y tarde o temprano, descubres que no hay nada noble en permanecer de rodillas. Franco Basaglia hablaba de esto cuando liberó a los hombres a quienes el mundo entero había llamado locos. Dijo, no hay enfermedad en quienes se niegan a vivir en un mundo enfermo. Cuando abrió las puertas del manicomio de Trieste, nadie creía que aquellos hombres y mujeres, marcados por décadas de humillación, pudieran caminar solos. Y al principio, ellos tampoco lo creían, pero uno a uno, empezaron a levantar la cabeza, no porque nadie les dijera cómo, sino porque no tenían más remedio que ser sus propios dueños. Es esta decisión la que te asusta ahora, esta decisión de dejar de doblegarte, de abandonar la moral que te impusieron, de matar al personaje que interpretaste para complacer a los demás, porque para ser tu propio amo, primero debes destruir todo lo que no te pertenece. Y eso duele, porque no solo se cae la máscara, sino también la piel. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas que conoces no viven para sí mismas, sino para los demás? ¿Cuántos conocidos tienes que siguen viviendo para complacer a sus padres, incluso de adultos? ¿Cuántas personas conoces que se visten, trabajan, hablan e incluso aman para cumplir expectativas que no son las suyas? Según una encuesta de la Universidad de Harvard, más del 70% de los entrevistados admitieron, anónimamente, que no sienten que sus vidas les pertenezcan de verdad. 7 de cada 10. Puede que seas uno de ellos, incluso sin darte cuenta. Es incómodo ver esto, porque significa que tu vida podría seguir en venta, que podrías seguir vendiéndote barato para ser aceptado, que podrías seguir sonriendo para evitar ser excluido, que podrías seguir aceptando reglas que odias, que podrías seguir jugando juegos que desprecias solo para evitar ser visto como diferente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ser diferente te parece tan amenazante? ¿Alguna vez te has preguntado si esta necesidad de complacer no es solo miedo disfrazado de virtud? Basaglia decía que los muros más altos siempre son invisibles. Lo veía en los ojos de sus pacientes, la vergüenza de existir, la culpa de ser quienes eran, el miedo a decepcionar a un Dios, a una familia, a una sociedad que jamás los comprendería. Y sabía que nadie podría liberarlos verdaderamente, mientras necesitaran la aprobación de quienes los encerraban. Y aquí es donde comienza la verdadera fuerza. La fuerza para convertirse en un creador, ya no un seguidor, ya no un sirviente, un creador, alguien que escribe sus propias leyes, que decide lo que está bien y lo que está mal para sí mismo, incluso si todo el mundo grita que está equivocado, alguien que camina solo, incluso si todos los demás eligen arrastrarse. Es extraño pensar así, ¿verdad? Porque nos enseñaron desde pequeños que la moral existía antes que nosotros, que las reglas eran inamovibles, que nuestro único deber era obedecerlas. Pero, ¿de dónde crees que surgieron estas reglas? Fueron personas como tú, quienes las crearon un día. Personas que se atrevieron a decir no a lo existente y a proponer algo nuevo. Personas que soportaron que las llamaran locas, arrogantes y peligrosas, simplemente porque se negaron a ser imitadas. Puede que no te des cuenta, pero ya cargas con el peso de una moral que no elegiste. Ya estás pagando por pecados que no cometiste. Ya intentas ser perfecto según estándares que ni siquiera entiendes. Ya estás reprimiendo tus propios instintos para encajar en moldes que no te sirven. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de tu dolor proviene de no haber sido fiel a ti mismo?
Había un recluso en Bassaglia llamado Paolo que pasó 12 años sin pronunciar palabra. No gritaba, no pedía nada, no miraba a nadie a los ojos. Cuando le preguntaron, los médicos dijeron, no tiene nada más que decir. Pero cuando abrieron las puertas y lo liberaron, lo primero que dijo fue, ahora puedo. Eso fue todo. 2 palabras, pero contenían toda la dignidad que hasta entonces no había podido sentir. Tú también puedes, pero tendrás que elegir, porque ser creador no es un premio, es una carga. No hay garantías, no hay aplausos, no hay garantía de que la gente te siga queriendo una vez que empieces a ser tú mismo. De hecho, muchos probablemente te darán la espalda, probablemente te juzgarán, te llamarán frío, egoísta, desagradecido, probablemente dirán que te has vuelto loco, y quizás, en el fondo tengan razón, porque para vivir como creador tienes que volverte loco con su lógica. Tienes que estar loco a los ojos de quienes viven de rodillas. ¿Y qué es esta locura, después de todo? ¿Es decidir que tu vida vale más que los juicios de los demás? ¿Es elegir tu propio camino aún sabiendo que puede ser más difícil? ¿Es rechazar el rol de víctima y aceptar el de autor, aunque tengas que destruir páginas enteras de tu historia? ¿Qué te detiene? ¿Qué te sigue frenando? ¿Qué te hace creer que no puedes? ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas a las que llamamos buenas son simplemente obedientes? ¿Que la mayoría de las personas que admiramos han sido, en algún momento, odiadas por todos? Martin Luther King Jr. fue arrestado 29 veces antes de que el mundo decidiera llamarlo héroe. Gandhi fue llamado traidor. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud con sus ideas. ¿Qué crees que tenían en común? Dejaron de pedir permiso para ser quienes eran. Esta era la fuerza que Bassaglia veía en los ojos de quienes decidían cruzar la puerta. Una fuerza silenciosa pero inquieta, porque no dependía de nadie. No se podía manipular, no se podía domar. Era una fuerza que hacía que otros se preguntaran por qué seguían arrastrándose, mientras ese hombre, ese supuesto loco, se ponía de pie. ¿Y tú? ¿Cuándo te pondrás de pie? ¿Cuándo dejarás de pedir permiso? ¿Cuándo dejarás de esperar a que alguien te bendiga para finalmente existir? Nadie te bendecirá, y precisamente por eso no necesitas bendiciones. Esta decisión no es fácil. Nadie dijo que lo sería. La gente intentará hacerte volver. Dirán que has cambiado. Dirán que extrañas quién eras. Te acusarán de ya no ser tú mismo, cuando en realidad nunca has estado tan cerca de ti mismo. Y sentirás miedo. Te preguntarás si vale la pena. Querrás alejarte. Pero recuerda a Paolo. Pasó 12 años en silencio antes de decir, ahora puedo. 12 años esperando un permiso que nunca llegaría. 12 años atrapado por un muro invisible que él mismo creía existente. No esperes más, porque nadie te dejará ir. Solo tú puedes dejarte ir. Respiras hondo y sientes que el peso de las expectativas se desvanece. Sientes que el recuerdo de todas las voces que te decían cómo ser empieza a desvanecerse. Y por primera vez, quizá, el silencio no se siente tan amenazante. Se siente tuyo. Es en este silencio que empiezas a oír algo que nunca antes habías oído. No es la voz de Dios, no es la voz de tus padres, no es la voz de la sociedad, es tu propia voz. Débil al principio, vacilante, pero inconfundible. La reconoces porque dice exactamente lo que nadie ha tenido el coraje de decirte jamás. No necesitas ser nada más que tú mismo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que ya lo has oído? ¿Ahora que ya no puedes fingir que no sabes? ¿Seguirás arrastrándote por los pasillos invisibles de la moral que te impusieron? ¿O por fin empezarás a construir la tuya propia? Bassaglia nos advirtió, la libertad es pesada, pero nada es más insoportable que ser demasiado ligero para existir. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Cargar con el peso de tu propia verdad o permanecer ligero, vacío y a merced de cualquier viento? Nadie puede tomar esa decisión por usted, y tal vez cuando finalmente des ese primer paso, te darás cuenta de que siempre fuiste capaz, siempre fuiste tú. Poco a poco, empiezas a darte cuenta de que cuanto más fuerte te vuelves, más distante te vuelves. Al principio, no lo entiendes. Parece injusto, parece incorrecto. Querías creer que la fuerza traería compañía,
respeto, reconocimiento, pero la verdad es que trae distancia, y no porque te distancies, sino porque los demás ya no saben cómo acercarse. Es un proceso silencioso. Primero están las miradas, que cambian sin que te des cuenta. Luego, las conversaciones se vuelven más rápidas, más superficiales, como si la gente tuviera prisa por irse. Finalmente, las invitaciones dejan de llegar. Empiezas a notar que algo ha cambiado cuando, en una sala llena, ya no sientes que perteneces. Franco Basaglia decía que la soledad de los fuertes no es un accidente, sino una consecuencia inevitable. Para él, la libertad no une, sino que separa. Porque cuando alguien se atreve a ser libre, todos los demás se ven obligados a mirarse en su propia prisión. Y casi nadie puede soportar ese espejo. Empiezas a notarlo en las cosas más banales. Cuando dices que prefieres estar solo antes que soportar la compañía de alguien que te menosprecia, lo llaman orgullo. Cuando te niegas a seguir el camino de los demás, lo llaman ingratitud. Cuando dejas de sonreírle a todo, de decir sí a todos, de disculparte por existir, lo llaman arrogancia. Sin embargo, sabes que no es así. Simplemente has dejado de negociar quién eres, y eso los perturba, porque haces que lo que dicen que es imposible parezca posible. Les muestras que hay otra forma de vivir, una forma sin máscaras, una forma sin dependencia, una forma sin arrodillarse para ser aceptado. Es curioso, cuanto más brillas por dentro, más se enfadan. Tu brillo no los inspira, los ciega. Lo notas cuando entras en una habitación y las conversaciones cambian de tono, cuando sus bromas siempre esconden veneno, cuando sus sonrisas son solo dientes al descubierto, pero sus ojos no te siguen. Al final, no se trata de ti, se trata de ellos. Basaglia contó la historia de una mujer llamada Lucía, que estuvo encerrada en una habitación oscura durante 14 años, porque su familia decía que era impredecible. Cuando la liberó y regresó a casa, nadie la recibió, ni su madre, ni sus hermanos. Todos la trataban como si fuera peligrosa, pero lo único que hacía era sentarse en el patio y mirar el cielo. Eso era lo que no soportaban, que después de tanto tiempo encarcelada, no le temiera al cielo. Esto es lo que empieza a pasarte. Ya no le temes a la soledad, ya no le temes a la distancia, ya no le temes al silencio, y esto te convierte en alguien con quien los demás no saben cómo tratar, y tú también lo sientes. Porque aunque sabes que vas por buen camino, todavía duele, porque aún guardas recuerdos. Aún guardas amor por algunas personas que dejaste atrás. Aún recuerdas quién eras antes de empezar a cambiar. Es un dilema. Te preguntas, ¿vale la pena? ¿De verdad este camino de dolor y soledad lleva a alguna parte? ¿Algún día se convertirá en algo más grande? Basaglia solía decir que la libertad no recompensa, sino que libera. Y esa es la diferencia. No esperes aplausos, no esperes palmaditas en la espalda, no esperes que nadie reconozca cuánto luchaste para llegar hasta aquí, porque no lo hacen, y eso no importa. Es en este punto que empiezas a descubrir algo más profundo, una fuerza que no depende de testigos, una dignidad que no necesita público. Te das cuenta de esto cuando ya no sientes la necesidad de dar explicaciones. Cuando alguien te dice que has cambiado, simplemente sonríes. Cuando alguien te juzga por elegir tu propio camino, no respondes. Cuando alguien intenta provocarte para que te pongas a su nivel, no te mueves. Esta tranquilidad no es paz, es conciencia. Sabes que no puedes volver atrás, y no porque no quieras, sino porque ya no encajas en quien eras. Pero aún así, con cada paso, te das cuenta de que el mundo intenta hacerte retroceder, no con violencia, sino con la fuerza de la multitud, con consenso, con un coro de voces que te dice que estás equivocado simplemente por ser una minoría. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera mediocridad no grita, sino que susurra. Usa a otros como instrumentos para intentar convencerte de que te rindas. ¿Por qué te sigue importando? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues buscando aprobación donde sabes que no la encontrarás? Miras a tu alrededor y ves a gente saboteándose para encajar. Ves a amigos desperdiciando su talento para evitar ser vistos como insoportables.
Ves a familiares sacrificando su alma para parecer normales, y comprendes que la mediocridad no es una elección consciente, sino miedo. Basaglia veía esto a diario. Decía que la mayoría de los encarcelados no eran locos por naturaleza, simplemente eran personas que ya no sabían fingir ser normales, y que muchos de los que estaban afuera solo estaban allí porque aún podían fingir. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo fingirás? ¿Hasta cuándo te encogerás para encajar en el molde? Había un paciente llamado Carlo que le contó a Basaglia que todas las noches soñaba que volaba sobre la ciudad, pero que siempre despertaba en tierra. Cuando Basaglia le preguntó por qué nunca volaba despierto, respondió: porque todos los demás caminan. No naciste para juntarte con otros, naciste para ser quien eres. Y quizás esa sea la mayor soledad, no estar solo porque nadie te quiere, sino estar solo porque nadie te alcanza. Y poco a poco aprendes a vivir con ello. Aprendes que el vacío no es un enemigo. Aprendes que el silencio no es un castigo. Aprendes que la ausencia no es un fracaso. Descubres que hay un tipo extraño de paz en no depender más. No es la felicidad que te prometieron. No es la ligereza que te enseñaron. Es algo más puro, más real. Es la certeza de que, pase lo que pase, seguirás teniéndote a ti mismo. Y eso lo cambia todo, porque dejas de pedir, dejas de rogar, dejas de inclinarte y empezar a crear. Empiezas a darte cuenta de que todo lo que perdiste, amigos, familia, reconocimiento, ha dejado espacio para que nazca algo nuevo. Y esta nueva cosa no está hecha para agradar, está hecha para existir. Y cuando finalmente comprendes esto, te das cuenta de que incluso la soledad tiene un propósito. Te aleja del ruido para que puedas escuchar tu propia voz. Te aleja del rebaño para que puedas encontrar tu propio camino. Te pone frente al espejo para que puedas reconocerte sin máscaras. Y en ese espejo ya no ves quién eras antes. Ves a alguien a quien nadie más puede manipular. Ves a alguien a quien nadie más puede doblegar. Ves a alguien a quien nadie más puede domar. Y tal vez, en ese momento te darás cuenta de que todo este dolor, toda esta distancia, valió la pena, porque ahora sabes quién eres. Y eso nadie te lo puede quitar. Llegas aquí cargando con mucho más de lo que imaginas. Cada paso que has dado hasta ahora te ha costado partes de ti mismo que quizás nadie haya reconocido. Te ha costado noches de insomnio, pensamientos que nunca te atreviste a compartir, lágrimas que nadie vio, miedos que nadie pudo comprender. Llegar aquí no es fácil, lo es todo, porque muchos se detienen antes, muchos se rinden al principio, muchos se conforman con poco solo para evitar sentir el frío que tú sentiste. Y podrías parar ahora. Podrías cerrar los ojos y fingir que no has oído nada de lo que se ha dicho hasta ahora. Podrías volver a envolverte en las promesas vacías, las excusas prefabricadas, las creencias que te han enseñado a tragarte. Podrías devolverle a la vida la pluma que te puso en la mano y decirle: escribe para mí. Pero sabes que eso ya no es posible. No después de lo que has sentido, no después de lo que has visto. Franco Basaglia dijo que el mayor miedo del hombre no es perder la libertad, sino ganarla. Porque la libertad da miedo, la exige, pesa, exige que te pongas de pie y digas: soy yo quien decide de ahora en adelante. Y eso no es fácil, no es cómodo, no es rápido. Por eso necesito decirte que no hay una fórmula mágica. Lo que has escuchado hasta ahora no es un hechizo que transforme tu vida de la noche a la mañana. Es una llamada, un recordatorio, una invitación a aceptar quién siempre has sido. Y para lograrlo, necesitas actuar. De ahora en adelante, no basta con sentir. Tienes que convertirlo en acción. Tienes que hacerlo. Y no mañana. No cuando todo sea perfecto. No cuando alguien te lo autorice. Es ahora. Y quizás te preguntes por dónde empezar. ¿Cómo puedes traducir todo esto en algo concreto? ¿Cómo puedes convertir esta fuerza que sentiste en algo tangible? Te ayudaré. Aquí tienes un plan estratégico para que puedas hacer realidad lo que has aprendido aquí. Primero, detente. Hoy, antes de dormir, toma una hoja de papel y escribe una sola pregunta en la parte superior. ¿Qué de mí aún pertenece a los demás? Anota todas las respuestas que te vengan a la mente. No juzgues,
No censures. Escribe con total honestidad. Te sorprenderá lo que descubras. Este es el primer paso. Ver lo que aún no es tuyo. Entonces, elige una de estas cosas, solo una, y comprométete a cambiarla mañana. No tiene que ser algo grande. No tiene que ser algo heroico. Puede ser tan simple como decir no a algo que siempre has aceptado por miedo. Puede ser rechazar una invitación que no te parece sensata. Puede ser empezar a decir una verdad que siempre has ocultado. Pero hazlo. Luego, crea un ritual diario para recordarte quién eres. Cada mañana, antes de que el mundo empiece a moldearte de nuevo, mírate al espejo durante 1 minuto entero y di mentalmente: me pertenezco a mí mismo. Soy mi propio dueño. No le debo nada a la manada. Parece simple, pero te sorprenderá lo poderoso que es repetirlo día tras día. Y finalmente, encuentra la manera de devolverlo al mundo. La libertad que ya no inspira a nadie muere en ti. Puede ser una conversación honesta con alguien. Puede ser ayudar en silencio a alguien que aún lucha. Puede ser simplemente vivir tu verdad para que otros vean que es posible. Pero haz que sea algo más grande que tú mismo. No esperes a ser perfecto para empezar. No esperes a ser valiente. El miedo no desaparece. Se convierte en combustible cuando empiezas a moverte. Y recuerda que fracasarás. Retrocederás. Tendrás días en que dudes de ti mismo. No pasa nada. Nadie espera que seas invencible. Lo único que importa es seguir adelante. Un paso a la vez. Un día a la vez. Quizás pienses que nadie te mira, pero siempre hay alguien observándote. Siempre hay alguien que se inspira en lo que te atreves a hacer. Y sé que hay una pregunta que arde dentro de ti ahora mismo. ¿Qué pasa si estoy solo para siempre? La respuesta es dura pero cierta. No estarás solo para siempre, porque la soledad que sientes hoy no es la ausencia de gente, es la ausencia de ti mismo. Y cuando finalmente te encuentres completamente contigo mismo, verás que la soledad ya no te asusta, se transforma en compañía. Así que ahora, respira hondo, cierra los ojos un momento y siente que estás listo. No porque ya no tengas miedo, sino porque ya no quieres vivir de rodillas. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, elige. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser rápido, simplemente tiene que ser tuyo, porque solo hay una vida. Y es demasiado corta para vivirla como si fuera de otro. Y quiero terminar dejándote una última verdad. No estás solo, ni ahora, ni nunca más. Aquí hay otros como tú, otros que empezaron, otros que cayeron y se levantaron, otros que están aprendiendo a ser quienes son. Aquí eres bienvenido tal como eres. Entonces, si esto te conmovió de alguna manera, si en algún momento sentiste que este video decía algo que necesitabas escuchar, quiero invitarte a que continúes conmigo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y si quieres, de forma anónima, comparte una pregunta, un miedo o una experiencia tuya en los comentarios. Esto puede ayudarte no solo a ti, sino también a quienes aún no se atreven a hablar. Leo todo lo que escribes, siempre, porque cada voz importa. Gracias por llegar hasta aquí. Este es el primer paso. Ahora, toma el siguiente.